Está la idea del huechipanto y del huiñón antú o huiñón tripanto. Entonces, claro, hay diferencia, tal vez no una diferencia sustantiva, pero sí, por ejemplo, para decir huechipanto, como esta idea de un año nuevo o de un nuevo año con el sol de vuelta, que esa sí serviría más para el huiñón antú. ¿Por qué? Porque en esta fecha de junio, a mediados de junio, entre el 21 y el 24 de junio, ocurre este fenómeno, ¿cierto?, natural del Sol, que avanza hasta el Polo Norte y llega en una etapa donde ya con este ciclo vuelve hacia el cono sur. Está la otra idea del San Juan también, ya que muchos hoy en día critican porque es un nombre de origen religioso católico apostólico romano, ¿cierto? Pero que yo en ese sentido siempre he sido muy respetuosa con esas definiciones porque creo que la idea de San Juan no necesariamente está pensando en una idea netamente católica, porque hacen una celebración también que tiene que ver con un cambio de ciclo en la naturaleza. ¿Ya? Entonces coinciden. Obviamente tiene una base, un origen católico el San Juan, pero que en el mundo popular, en el mundo campesino, le dio un giro muy social, muy cosmológico incluso, que él se fue traspolando también al mundo indígena. Bueno, el huechipanto es una ceremonia familiar. Esa es la forma que se ha dado, por ejemplo, acá en mi territorio. Igual ha cambiado mucho hoy en día de que se celebra a veces en comunidad, se celebra con hartas personas, pero finalmente el huechipanto es una fiesta y es un chabún de la casa, es una fiesta familiar. La masividad del huachipanto o del huiñol chipanto viene a ocurrir en contexto más sociopolítico de los últimos 30 o 40 años. La masividad en términos de comunitario, colectivo, para darle una connotación de resistencia por un lado, de marcar una identidad y de tener referentes propios como pueblo mapuche frente al otro, digamos, frente a la sociedad occidental. Yo encuentro que está bien, no creo que eso sea algo malo, está bien que se dé ese contexto hoy en día porque eso acerca como más a la gente a esta tradición, po, a que se conozca más esta tradición. Po. Se da ese contexto sobre todo en los espacios educativos, porque hay familias, de repente hay muchos jóvenes que son mapuches, mujeres, eh, hay veces viven en la ciudad, entonces de repente como que ese espacio lo acerca como a conocer esa tradición. Siempre se hace mudai en todas las casas, po. Todas las familias, todos los vecinos, todas las papayas acá se preparan, hacen sopaipilla. El día 23 sobre todo, pues es el día que uno espera el huechipanto en la casa. Po. En las tardes ya empiezan a hacer la sopaipilla, se empieza a preparar el mudai, se hace comida, si llega algún vecino a pasear, cualquier pariente se comparte. Y al otro día en la mañana, bien temprano, antes que amanezca, algún dueño de casa se levanta temprano a hacer algún rezo, tirar mudai y hacer queñipún, como se dice en mapuche, porque en queñipún eso es por rezar, pedir, para que haya un buen año, una buena siembra. Porque finalmente el huechipantu, eso es también pues como un año nuevo, es como algo nuevo que va a empezar. El amanecer desde la madrugada se compartía tanto los alimentos como también con la naturaleza misma, al concurrir a un canal, a un río, a un agua que corre a bañarse antes del amanecer. A ver, la idea de que Che constituye un elemento más dentro del mundo natural está asociado a los componentes mismos, digamos, en ese sentido, como el componente mayoritario del propio cuerpo, proviene del agua, el elemento del agua es un elemento purificador. Esa es la idea de concurrir a un agua que corre, a un estero, a un río, porque a lo largo de un año, de un ciclo, el
cuerpo también se contamina y hay que purificarlo, hay que limpiarlo. Pero obviamente como es cíclico y la naturaleza funciona de manera cíclica, el MAPU, podríamos decirlo, que es el espacio conjunto, ¿ya? Que incluye arriba, abajo y todas sus dimensiones, como ya lo decía el Che, proviene de todos esos componentes de MAPU, por lo tanto, así como es importante el agua y lo que está en el MAPU, es importante el buen MAPU y todo lo que está arriba, o sea, desde dónde provenimos en el fondo, porque tiene que ver con una cuestión de origen, ¿no? El origen desde la perspectiva mapuche, de la teoría cultural mapuche, las personas provenimos de Mapu, de los elementos y los componentes de Mapu, Mapu como espacio, no como tierra solamente.